¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo noticiero del canal de televisión del Poder Judicial. Estamos en Avenida España 503, lugar donde antiguamente funcionaban 36 juzgados del crimen de Santiago y que desde este 29 de febrero albergará durante más de un año a la Corte de Apelaciones de San Miguel. Desde aquí los invitamos a revisar titulares. Presidente de la Corte Suprema, el ministro Hugo Dolmetsch, encabezó el inicio del año judicial. Nuevos presidentes asumen en todas las cortes de apelaciones del país. Con la asistencia de las más altas autoridades de los poderes del Estado, el presidente de la Corte Suprema, el ministro Hugo Dolmetsch, dio inicio al año judicial, una ceremonia en la que entregó los principales lineamientos del Poder Judicial para el año 2016. En una tradición democrática, todos los 1 de marzo, la máxima autoridad del Poder Judicial comunica al país la labor que está desarrollando la institución. En su primer discurso como presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch hizo un llamado a las autoridades para avanzar en la legislación de reformas de modernización de tribunales, la necesidad de terminar los juzgados del crimen y sobre todo hizo hincapié en solucionar inmediatamente la situación carcelaria en Chile. Hoy día lo que tenemos es una serie de programas que se han ido, manteniendo en el tiempo, parten como piloto. Lo que queremos es poder tener una mayor cobertura con un plan de reinserción que esté probado y, como se dice, basado en una evidencia internacional que dé resultados. El énfasis que puso el presidente en las competencias que ejercen los poderes del Estado. Y en eso destaco que haya tenido la preocupación de requerir al Poder Legislativo, a los poderes colegisladores, un conjunto de reformas legales. Instar, obviamente por las reformas que se hacen necesarias en el país, particularmente en el tema de reforma procesal civil y también, obviamente, dar especial preocupación a las personas que hoy en día aparecen como más vulneradas y también un poco olvidadas dentro del sistema procesal. La máxima autoridad judicial puso énfasis en el aumento de reclamos contra las ISAPRES. Incluso el Poder Judicial ha creado una unidad dedicada solo a estas causas, tanto en la Corte de Apelaciones de Santiago como en la Corte Suprema, que tiene un costo de $1 millón del presupuesto. El 2015, 2 de cada 3 recursos de apelación, es decir, el 91%, fueron apelaciones a fallos por alzas en el costo de los planes de salud. Entonces, la única solución sería, creo yo, que se estableciera por ley una forma de reajuste que no puede ser alterado por ninguna de las partes. El presidente Hugo Dolmetsch repasó lo realizado el 2015, donde hubo un gasto de 515.000 millones de pesos destinados a la inauguración de tribunales en zonas extremas y los viajes por Chile del bus de la justicia, además del aumento de tribunales de tratamientos de drogas y la implementación de juzgados especializados en materia de cumplimiento de medidas cautelares. El discurso de inicio del año judicial 2016 estuvo marcado por el anuncio de diferentes propuestas para fortalecer la labor de los tribunales de justicia. Este es el resumen de las materias más significativas anunciadas por el presidente de la Corte Suprema, el ministro Hugo Dolmetsch. A 2 meses de asumir la presidencia de la Corte Suprema, el ministro Hugo Dolmetsch dio inicio al año judicial 2016. Durante su discurso destacó el rol que tienen todos los actores del sistema de justicia para impulsar políticas de prevención del delito y rehabilitación, entre otras materias contingentes. La ejecución llegó al 99,7% del presupuesto asignado para el año 2015. Ascendente a 515.000 millones de pesos. Es la mejor ejecución observada en los últimos 6 años. Esta Corte, fiel al compromiso histórico ya adquirido, continúa con su política de mantener ministros en visita extraordinaria para que conozcan y fallen las denominadas causas sobre derechos humanos y así, en cuanto a los procesos que dicen relación con los delitos considerados de lesa humanidad, durante el año 2015, la segunda sala de la Corte Suprema falló 51 procesos. Se requieren más recursos y políticas de desarrollo para cambiar drásticamente esta situación. Así las cosas,
espero que desde el Gobierno, desde el Parlamento y desde el Poder Judicial no solo hablemos de delitos y cárcel, sino que participemos de las acciones dirigidas a enfrentar las causas de la delincuencia, conscientes de la precariedad e injusticia que la cárcel absorbe y reproduce. Nos atrevemos a insinuar el estudio e implementación de un serio plan de acción dirigido a una de las fuentes de producción del delito, como lo es el intensificar la actuación de los tribunales de tratamiento de drogas, dirigida a su aplicación ahora lo más masivamente posible a los jóvenes adolescentes que se involucran en actos delictivos, pero con intervención del sistema penal y bajo control judicial. Finalmente, y para concluir con esta cuenta pública, me permito reiterar lo antes dicho y concretamente pedir a los poderes ejecutivo y legislativo puedan disponer las medidas necesarias para descongestionar los tribunales de justicia del exagerado ingreso que se produce con los reclamos que provienen de los contratos de salud, dictando normas, ojalá consensuadas, que eviten las interpretaciones diversas respecto de sus condiciones contractuales. Durante su gobierno se estableció el descanso dominical de los trabajadores y se regularon las construcciones de Santiago. Nos referimos a Pedro Montt, un aristócrata proveniente de una de las familias más influyentes del siglo XIX y que encabezó la celebración del centenario de Chile. Abogado y presidente de Chile entre 1906 y 1910, Pedro Montt perteneció a una de las familias más influyentes del siglo XIX, pues el gusto por la política fue heredado de su padre Manuel Montt, quien fue jefe de Estado 45 años antes de que su hijo llegara al poder. Cursó sus estudios en el Instituto Nacional y a los 20 años recibió el título de abogado de la Universidad de Chile. Si era una familia, podríamos decir, de la aristocracia, no era de la aristocracia más alta, muchos de ellos con bastantes problemas económicos, pero que lograron finalmente insertarse en estos círculos de poder. Pedro Montt era un tipo muy intelectual, era un tipo muy versado en libros. Él se preocupaba mucho de biblioteca. Interés que quedó demostrado en su diario de viaje. Pedro Montt visitó bibliotecas y escribió a sus amigos sobre sus experiencias de los lugares que conoció. Fue ministro de Obras Públicas, Hacienda, Interior y Justicia, diputado y senador. Propulsor de grandes obras públicas, entre ellas la aprobación del proyecto para la construcción del ferrocarril longitudinal que conectó el territorio desde Tacna hasta Puerto Montt. Además, reconstruyó el puerto de Valparaíso y levantó escuelas para 100.000 alumnos de primaria. Pedro Montt tiene la dualidad de ser un intelectual y ser un político al mismo tiempo. Y a diferencia de otros mandatarios, Pedro Montt se hace diversas autocríticas sobre la situación política en su gobierno y se va contradiciendo y se va oponiendo a sí mismo. Dos hechos clave empañaron la administración de Pedro Montt: un terremoto en 1906 y la masacre de la Escuela Santa María de Iquique. Esta última es atribuida a la cuestión social que desató una crisis moral. Tiene que ver con el momento en que ciertos problemas como las desigualdades, la pobreza, dejan de ser problemas que son naturalizados y asumidos como algo cotidiano, sino que pasan a ser un problema político. La cuestión social derivó movimientos populares que comenzaron a exigir derechos que mejoraran su calidad de vida, sobre todo de las clases trabajadoras. Para esto exigían intervención del Estado, por lo que Pedro Montt promulgó la Ley de Descanso Dominical en 1907 y la Ley de Alcantarillado Público en 1908. En la práctica, también los mismos sectores patronales se van a dar cuenta que tienen que ir racionalizando el trabajo en la industria, que finalmente tienen que tener un obrero que por condiciones físicas tenga que tener por lo menos ciertos días de descanso. Ahora, este descanso dominical en sus orígenes va a ser más bien sobre todo para mujeres y niños. No va a ser para todos obligatorio, pero ya va a ser un avance inicial en este sentido. En 1910, Pedro Montt viajó a Alemania a tratar una arteriosclerosis, donde falleció sin terminar su mandato. En la actualidad, en la calle Merced está la Casona Montt, que funciona como un centro comercial, pero que en 1966 fue declarado monumento histórico. En este lugar vivió la familia Montt y es un testimonio de la vida de este presidente que falleció solo un mes antes de la celebración del centenario de Chile.
Toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Mientras esto no ocurra, el imputado tiene una serie de derechos y garantías dentro del proceso penal, los que deben ser respetados durante la investigación. Hasta que el proceso judicial no esté terminado, todo imputado tiene derecho a 9 garantías. Debe ser informado de forma específica de los delitos por los que está siendo procesado y los derechos que en este caso le otorgan la Constitución y las leyes. Debe ser asistido por un abogado desde el inicio de la investigación y puede pedir directamente a un juez que cite a una audiencia para prestar su declaración sobre los hechos. El imputado no debe ser sometido a torturas ni ser juzgado en su ausencia. Además, tiene derecho a guardar silencio en caso que no quiera declarar. Puede pedir a los fiscales antecedentes de la investigación destinados a alterar las acusaciones en su contra. Asimismo, el imputado puede solicitar que se active el proceso. Tiene derecho a solicitar el sobreseimiento definitivo de la causa y, en caso que sea rechazado, apelar contra la resolución. Les presentamos el bloque de contingencia que reúne diferentes informaciones ocurridas esta semana en el Poder Judicial. Como es tradición, el inicio del año judicial trajo consigo las cuentas públicas de los presidentes salientes de las 17 Cortes de Apelaciones del país y la asunción de nuevos ministros en el cargo. Este es el caso del Tribunal de Alzada en La Serena, donde el presidente Cristian Lecerf centró la cuenta pública 2015 en la gestión jurisdiccional y dio paso al nuevo presidente para el periodo 2016, el ministro Vicente Ormazábal. Por su parte, en la Corte de Apelaciones de Talca, un centenar de invitados acompañó al ministro Eduardo Meins, quien en su cuenta pública destacó importantes logros durante su gestión, tales como la agilización de procesos y la resolución de causas. Al término de la ceremonia, Carlos Carrillo asumió como el nuevo presidente del Tribunal de Alzada Maulino. Ojalá podamos especialmente dotar de medios humanos al Poder Judicial, cada vez de mejor nivel, de mayor preparación y también, por supuesto, de gente de buenas costumbres. En Coyhaique, el ministro Pedro Castro agradeció a través de su cuenta pública el compromiso de los funcionarios judiciales de la región, los que en el último año fortalecieron su cercanía con las comunidades regionales a través de charlas, itinerancias y seminarios. Además, anunció nuevas actividades de extensión y obras de infraestructura. Y por supuesto, a nivel de corte, tener el orgullo de haber liderado durante el año 2015 en los tiempos de tramitación de resolución de conflictos. Somos la primera corte a nivel nacional. Desde el 25 de febrero, todos los usuarios del Poder Judicial que deben realizar depósitos a nombre de algún tribunal podrán hacerlo a través de Internet. La nueva aplicación disponible en la página web www.pjud.cl permitirá agilizar este proceso a partir de una transferencia electrónica. Todos los clientes del Banco Estado pueden utilizar esta nueva herramienta con un simple clic sobre la opción Consulta Unificada de Causas y luego en el banner Cupón de Pago Banco Estado. Debido a la construcción de las nuevas dependencias en calle Álvarez de Toledo, los más de 120 funcionarios de la Corte de Apelaciones de San Miguel van a trabajar hasta el segundo semestre del año 2017 aquí, en Avenida España 503. Nos despedimos así desde este lugar, dejándolos invitados, como siempre, a que sigan comunicándose con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales del Poder Judicial. Que estén muy bien.